Bienvenidos y bienvenidas a Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones de política pública que moldean a nuestro país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Políticas en Público. Soy Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, y junto a mí se encuentra Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública UC. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien. Hola Valentina, hola a todos quienes nos escuchan. Hoy tendremos como invitados a dos destacados panelistas con quienes analizaremos cómo llega el gobierno del presidente Gabriel Boric a su último año de gobierno y cuáles son las proyecciones sobre su legado. Estaremos con Constanza Schoenhaut, dirigente del Frente Amplio, y con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES. Recordemos que el pasado martes 11 de marzo, en una actividad realizada en Renca, el presidente, acompañado de ministras y ministros de Estado, encabezó un acto ciudadano con motivo del tercer aniversario de gobierno, en donde destacó avances como el aumento del salario mínimo, mejoras en materia de seguridad, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, la Ley de Responsabilidad Parental, Copago Cero, entre otros. Pero más allá de las conmemoraciones, los presidentes, una vez que terminan su administración, son evaluados en general a partir de tres criterios: qué políticas públicas implementaron, a quienes entregan la presidencia de la República y el nivel de aprobación presidencial que logran. ¿Cómo se ve este panorama en estas tres materias? Te invitamos a escuchar nuestra cápsula editorial. El legado de Boric en evaluación. Los presidentes no solo son juzgados por lo que hacen en su mandato, sino por lo que dejan al país cuando se van. Gabriel Boric enfrenta esta evaluación bajo tres criterios clave: políticas implementadas, continuidad de su proyecto y su aprobación ciudadana. En lo legislativo, su gobierno ha impulsado reformas importantes: las 40 horas laborales, el alza histórica del sueldo mínimo y el fortalecimiento de la seguridad con más de 50 leyes aprobadas. Sin embargo, temas como la aprobada reforma previsional dejó descontento a sectores del oficialismo y de la oposición. Desde la izquierda se critica que la reforma legitima y fortalece el modelo de las AFP que se prometió reemplazar. Desde la derecha critican la posibilidad que se abre para que el Estado administre esos recursos. De hecho, el Partido Republicano fue muy duro con Chile Vamos tras aprobar la reforma negociando con la moneda. Asimismo, en seguridad, aunque el oficialismo destaca avances, la oposición lo acusa de haber obstaculizado este debate en el pasado. El desafío de 2025 será cerrar el ciclo con la eliminación del CAE y la implementación del sistema Chile Cuida. Pero más allá de las leyes, el verdadero reto es político. ¿Podrá su coalición mantenerse en el poder? Las encuestas anticipan un difícil panorama electoral para la izquierda. No obstante, figuras como Carolina Toá y Janet Jara emergen como opciones competitivas. El desafío de Boric es facilitar la construcción de una alianza amplia para proyectar su legado y evitar el destino de Bachelet y Piñera, quienes no lograron heredar su mandato a sucesores de su sector. Durante sus primeros 3 años, Gabriel Boric ha mantenido niveles de aprobación más estables que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus segundos mandatos. Con un respaldo cercano al 30%, el objetivo del gobierno es conservar esa base de apoyo para no perder influencia en el próximo ciclo electoral. El 2025 será clave. ¿Logrará Boric consolidar su legado y construir un proyecto político que se mantenga en el tiempo? Bueno, como les comentábamos al inicio, para profundizar esta conversación, estamos con Constanza Schoenhaut, abogada de la Universidad de Chile, una de las fundadoras del Frente Amplio, fue también jefa de gabinete de Gabriel Boric en su periodo como diputado, fue convencional constituyente, también coordinadora de política regional del gabinete de la ministra de Interior Carolina Toá y hace muy poco candidata a alcaldesa también por la comuna de Las Condes. Un currículum interesante. ¿Cómo estás, Constanza? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Claudio Alvarado, abogado y magíster en Derecho Internacional de la Universidad Católica y estudiante de doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes. Actualmente es director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí junto a ustedes. Bueno, un gusto de estar conversando con ambos y partamos con quizás la visión más amplia. Estamos acá para analizar este legado, último año de gobierno que nos queda. Constanza, partamos contigo. En tu opinión, ¿cuál es el legado que estaría dejando hasta ahora el gobierno del presidente Boric y qué aspectos de su gobierno serán recordados en tu opinión?
Bueno, quizás para partir, a propósito de la pregunta respecto de en base a qué se juzgan los gobiernos, yo creo que la introducción que hacen es correcta, pero también situándola un poco tiene harto que ver con la capacidad de los gobiernos de cumplir sus programas o sus promesas de una vez asumidos los gobiernos, pero también de ser capaces de adaptarse a los contextos políticos y sociales sin paralizar la capacidad de avances. Y yo creo que si uno juzga al gobierno del presidente Boric con esos dos elementos, es un gobierno que ha ido avanzando bastante bien en esa dirección. No solo porque hemos logrado llevar adelante algunas políticas públicas, alguna legislación, sino el enfoque que han tenido esas políticas públicas y aquellas leyes que finalmente también van delineando el rumbo o el futuro de Chile finalmente. Porque hay políticas y leyes que uno puede levantar y que después llega otro gobierno y se pueden deshacer, pero cuando uno va estableciendo también determinados criterios que comienzan a conectar también con la ciudadanía o que comienzan a establecer estándares para el quehacer del Estado, creo que es un logro muy importante. Y en ese sentido, creo que uno de los desafíos que enfrentó este gobierno al principio fue lo que se ha denominado, ¿no?, la estabilización un poco, sobre todo en materia de seguridad, migración y economía. Post pandemia, terminamos en una crisis, esto en el periodo anterior, pero también muy marcado por la pandemia, con un ingreso de migración irregular con números muy altos, una inflación que estaba en el 14%, y también con una tasa de homicidios, por ejemplo, en materia de seguridad pública que iba al alza. Y en ese sentido creo que si hoy día miramos los números y vemos cómo ha bajado un 48% la migración irregular en el norte, como vemos que la inflación ya está en el 4,7%, podemos ver efectivamente que logramos sentar las bases para poder seguir pensando el Chile del futuro. Y ahí, quizás para no comerme toda esta primera parte, pero creo que hemos podido avanzar en materias que van directamente al alivio económico de las familias, como por ejemplo cuando hablamos del aumento del sueldo mínimo, la reforma de pensiones, que va a aumentar entre un 15 y un 30% las pensiones de más de 2.800.000 jubilados y jubiladas. En materia de calidad de vida, cuando logramos empujar adelante las 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, o el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene una dimensión desde el Ejecutivo, pero también que ahora la pretendemos avanzar en un proyecto de ley que se discute, y también la posibilidad de mirar al futuro y de ver cómo sentamos las bases para darle un futuro sostenible a Chile, y creo que ahí la Estrategia Nacional del Litio, el royalty minero, o también la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo Estratégico, AFIDE, que se está discutiendo también en el Congreso, que va avanzando en su discusión. Creo que son elementos que configuran no solo un listado de cosas, sino una visión de cómo queremos ir construyendo sociedad y cómo queremos aportar a la construcción del país del futuro. Es súper interesante lo que tú dices, Constanza, de contra qué se evalúa uno. Claro, se evalúa contra el programa presidencial que tenía Gabriel Boric al momento de postular, o con el escenario que realmente tuvo que enfrentar y los cambios que tuvo que hacer. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Con qué legado te vas quedando tú de este gobierno? Ocurre que, tal como ustedes bien han dicho, hay distintos parámetros a partir de los cuales evaluar la marcha de un gobierno. Si uno mira hacia atrás y subraya las promesas que se hicieron por parte de la nueva izquierda al llegar al poder, desde luego que esas promesas se han visto frustradas o incumplidas en muchos de los casos, pero eso también tiene que ver con el tipo de diagnóstico que la sustentaba, ¿cierto? Gabriel Boric, luego de ganar la primaria presidencial a Daniel Jadwe, decía por ahí por julio del año 2021 que Chile será la tumba del neoliberalismo, y otra serie de frases muy, muy grandilocuentes, propias de las campañas, ¿cierto?, de las tensiones que se dan en esos minutos, pero que expresaban un cierto anhelo que en el caso del gobierno actual se vio frustrado por marcar un hito el 4 de septiembre de 2022 con el categórico triunfo del rechazo, y eso obligó, como decía Constanza, a poner a prueba la capacidad de adaptación, si uno quiere incluso de resignación de quienes llegaron al poder. Y ese es un segundo parámetro, hasta qué punto el gobierno se ha adaptado, ha sido capaz de renunciar a ciertas cosas producto de las circunstancias, y ahí es verdad que uno puede encontrar ciertos hitos que van a, digámoslo así, reflejar esa adaptación. Particularmente el más ilustrativo es la reforma de pensiones, que se aprueba no en base a esas promesas originales con las que llegó esta generación al poder, sino a partir de un consenso entre gobierno y oposición,
o una parte de la oposición, donde al mismo tiempo que se introducen mayores cuotas o elementos de solidaridad, según como se ha entendido en el debate público, aunque eso también admite otro debate, también se refuerza la capitalización individual, y eso obviamente que es una señal inequívoca de adaptación. Y luego está el pasado, está el presente y está el futuro, cómo va a ser la proyección del gobierno actual, y yo creo que esa es una noticia en desarrollo. No lo tenemos claro. Va a jugarse en parte en los resultados político-electorales de este año, cuál va a ser el rostro, la candidatura, el liderazgo que va a agrupar las izquierdas. Es muy distinto si es un miembro del Partido Comunista, si es Carolina Toá. Y eso no lo sabemos, y tampoco tenemos total certeza de cómo va a ser la proyección del presidente Boric una vez que deje la moneda. Esto siempre se suele ilustrar en términos de encuestas. ¿Qué es el llamado, comillas, 30%? ¿Es un piso muy alto? ¿Es un techo muy bajo? Y yo creo que eso todavía está, como decía anteriormente, en desarrollo. Es parte del debate abierto, y lo que ocurre este año nos va a dar algunos indicios para tener más claridad al respecto. Bueno, ya algo nombraron ambos respecto de esta reforma previsional, es un logro objetivo importante después de más de una década probablemente de discusión del tema sin haber tenido logros concretos. Constanza, ¿sientes que esta será recordada como un legado del presidente Boric, aun cuando las líneas centrales de la reforma quizás no eran los que le acomodaba más al sector, al menos al inicio? ¿Sientes que lograron entablar una buena negociación y que por lo tanto es algo que el gobierno puede atribuirse como un gran logro? Sí, quizás para enmarcarlo previamente, yo creo que se ha tratado también de construir esta idea de que el programa del presidente Boric o el proyecto del Frente Amplio con el que se presenta la elección ha sido derrotado, ¿no?, en todo durante este gobierno, y creo que esa es una lectura que no ve todo lo que ha ocurrido entre medio o que trata de omitir algunas cosas. Lo primero no es solo que desde el Frente Amplio dentro del gobierno, pero creo que ha sido un consenso y un ejercicio conjunto de toda la alianza de gobierno de empujar en la dirección de los cambios que fueron comprometidos al momento de salir electo. No olvidemos que no es como que esto no fue un accidente, fue la votación, digamos, el presidente más votado en nuestra historia, que finalmente sale con un programa con una visión de país. Pero que, por cierto, se enfrenta luego a prioridades emergentes, digamos, que se toman un poco el debate público, y creo que cuando hablo de la capacidad de adaptarse por parte del gobierno tiene que ver exactamente con eso, con decir, ok, ahora tenemos más prioridades, por tanto, ¿cómo las vamos organizando para poder ir respondiendo bien a tiempo? Y entonces cuando hablamos de elementos centrales para nuestro proyecto, como han sido los derechos sociales, vemos como en salud hemos logrado avanzar en el copago cero en el sistema público, ¿no? Es decir, gratuidad en el sistema público en materia de salud, y eso es un avance que va directamente en la dirección de lo comprometido. Cuando hablamos de hoy día empujando el fin al CAE para un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior sin endeudamiento, estamos hablando de algo que era parte de los compromisos. Y en materia de pensiones, aquí todos tienen distintas lecturas. No olvidemos que Libertad y Desarrollo decía que esto era derechamente un sistema de reparto. Después tenemos otros sectores que dicen esto terminó fortaleciendo a las AFP en versión 2.0, y yo creo que lo correcto es decir, efectivamente seguimos teniendo un sistema donde están las AFP, pero ha cambiado el paradigma del sistema de pensiones. Por un lado, ahora tenemos un sistema tripartito, es decir, los empleadores también aportan, que era algo que no teníamos. Segundo, logramos incorporar la solidaridad no solo como el aporte del Estado, sino la solidaridad intergeneracional a través de este seguro social, y eso también cambia la estructura del sistema de pensiones. Y finalmente, creo que lo más importante es que logramos aumentar las pensiones de los jubilados y jubiladas, que es el objetivo número 1. Y creo que en la medida en que se vea que esta fórmula de incorporación del seguro social, de, por cierto, la licitación también de los afiliados que se incorporó en esta reforma para también hacer competir a las AFP y poder bajar las comisiones, es algo que nos va a permitir en el futuro volver a conversar sobre cuáles son las mejores fórmulas para aumentar las pensiones. Y esto no es solo no un asunto ideológico, es también entender que cuando vivimos en sociedad funciona mucho mejor, o podemos vivir mucho mejor si todos nos apoyamos entre todos, porque cosas como el seguro social permiten, por ejemplo, hoy día subir las pensiones de los actuales jubilados. Y por último, el plan de emergencia habitacional
En materia de vivienda, que también lo consideramos un derecho, eso es algo que ya tiene avanzado más del 70%, cerca del 70%. Por tanto, yo espero, parte de los desafíos de este año es lograr al 100% de ese cumplimiento. Y en materia de cuidados, creo que hemos logrado avanzar en la perspectiva de la corresponsabilidad social en materia de cuidados, no solo con el Sistema Nacional de Cuidados, con la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. Hoy día vamos a discutirse la cuna universal, que también tiene que ver con esa discusión. Y así, bueno, podemos hablar de otros temas, pero creo que en ese sentido no solo logramos estabilizar el país en materia económica y de seguridad, hoy día la verdad, con buenos números en materia económica. No todo lo que quisiéramos, tenemos que seguir avanzando, pero al menos vamos avanzando en la dirección del crecimiento y creo que esos son elementos centrales a considerar. A propósito, Claudio, de la reforma previsional, hay muchos actores que han hablado de que es un acuerdo valioso, positivo, y por supuesto los acuerdos son méritos de todos los que participan del acuerdo, pero también en parte es del gobierno que lo logró, ¿no? Entonces, lograr un acuerdo previsional en un tema que veníamos más de 10 años discutiendo con varios intentos, no va a ser parte importante del legado de este gobierno esa capacidad, por lo menos en este ámbito, no sé si podríamos sumar algunos más, de pelos más, pelos menos, lograr acuerdos grandes. Sin lugar a duda, con los gobiernos ocurre lo siguiente. Cuando en materia de gestión de aquellos asuntos que son propios de competencia exclusiva principal del Poder Ejecutivo hay logros o hay fallas, son de responsabilidad del gobierno. Al gobierno actual le penan varias cosas en ese sentido. Probablemente uno de los legados más tristes sea la reconstrucción en Valparaíso. Esas cosas son de responsabilidad ejecutiva. Y en el plano legislativo, los logros y los fracasos son compartidos, pero con un lugar muy protagónico del gobierno de turno, y el caso de las pensiones no es la excepción. O sea, yo creo que ahí hay que ser muy, muy claros, me parece. El gobierno actual, si uno compara las cosas que decía no solo Gabriel Boric, las fuerzas del Frente Amplio, el oficialismo en general, incluso más allá del Frente Amplio, respecto a esta materia para la campaña presidencial, en el contexto de la Convención Constitucional versus lo que terminó suscribiéndose, por supuesto que hay una renuncia, una resignación, y eso es valioso, es parte de los requisitos que supone conseguir acuerdo en el Congreso. Entonces yo creo que la reforma de pensiones tiene un papel relevante de la oposición, que en ese plano está dispuesto a dialogar, pero por supuesto que también un lugar, insisto, muy protagónico del gobierno, que me parece, esto nadie lo dice, o muy poca gente, digamos, que está en el plano directamente político lo dice, que lo que hace el acuerdo de pensiones es profundizar la lógica mixta que ya tenía el sistema. Nuestro sistema no era exclusivamente de la AFP, nuestro sistema tiene un componente de capitalización individual muy grande y tenía un componente mixto, y lo que hace este acuerdo es potenciarlo, reforzarlo, y eso, por supuesto, que es gracias en parte a la disposición del gobierno a llegar al acuerdo, y efectivamente, desde el punto de vista tangencial, tangible, concreto, que se puede verificar, es hasta ahora el principal logro del gobierno. Cuando uno mira hacia atrás y va a decir, hasta ahora esto puede cambiar, faltan más cosas, todavía queda gobierno, pero ¿qué consiguió desde el punto de vista de una reforma significativa del gobierno actual? Pensiones va a estar en el primer lugar, y tiendo a pensar que cómo se evalúe ex post la reforma de pensiones va a depender en parte del propio debate interno que tengan las izquierdas al respecto, a propósito de qué lectura le dan. Yo creo que lo más honesto es decir que hay una renuncia de grado importante, y al mismo tiempo la oposición también renunció para conseguir el acuerdo. Ninguno de los dos quedó completamente satisfecho, y eso es lo que posibilitó justamente que haya reforma de pensiones. Seguimos en Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y los principales desafíos de política pública en el país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Bueno, hablábamos que una de las variables de medición del legado de un gobierno tenía que ver con a quién le entregaba el poder. Entonces los invito a hablar un poquito de política. Y parto por ti, Constanza, preguntando por el sector oficialista. Ya hay algunos candidatas o precandidatas ya en el ruedo, otros por salir. En particular, el Frente Amplio todavía está en esa definiendo. ¿Cómo ves tú el panorama y las posibilidades que tienen de efectivamente cumplir con este ítem de un buen legado de poder continuar por otro periodo de gobierno?
Sí, yo diría que ahí, claro, en la dimensión más de lo político, también hay un legado importante del gobierno del presidente Boric que tiene que ver con la alianza de gobierno. No olvidemos que a la primera vuelta para la última presidencial, las distintas fuerzas políticas llegaron por separado y es en la segunda vuelta donde empezamos a cuajar una alianza que creo que, por supuesto, se ha ido construyendo en el tiempo, pero que eso también ha permitido y ha tenido la voluntad y la altura de miras de todos los partidos que hoy día componen la alianza para mirar hacia el futuro, ver cuáles son las amenazas que estamos teniendo, pero también las oportunidades que ha significado este gobierno para poder avanzar en determinados cambios necesarios para el bienestar de nuestro país. Y en ese sentido creo que lo que nos toca hacer este año es consolidar esa alianza. Y eso se va a ver y creo que vamos bien encaminados en la medida de que ya hay un acuerdo de una primaria en conjunto, una primaria de unidad, donde vamos a elegir a nuestra candidatura presidencial con las que vamos a ir juntos a enfrentar las elecciones de noviembre y ojalá también de la segunda vuelta, porque creemos que es importante que el próximo ciclo presidencial tenga la posibilidad de ir consolidando los avances en los que ha logrado llevar adelante este gobierno. Y creo que eso, en tiempos donde si uno mira hacia afuera, en general las izquierdas tienden a fragmentarse, creo que cuando vemos lo que está ocurriendo en Chile es un espacio de esperanza de ver que efectivamente se pueden ir construyendo estos acuerdos. No solo el Frente Amplio durante el último año avanzó hacia la unificación de 3 de los partidos que constituían la coalición, hoy día en un solo partido, sino también tenemos el trabajo con Socialismo Democrático, con el Partido Comunista, con el Partido Liberal, con el FREPS, etcétera, para poder seguir avanzando en esa dirección. Y por supuesto que el desafío, y más allá de lo complejo que de repente pueda parecer, yo creo que el escenario presidencial está abierto y nuestros objetivos electorales para este año no es solo ganar la presidencial, sino también lograr el mejor diseño electoral para la parlamentaria que nos permita tener una buena posición, porque ya sabemos que cuando uno es minoría, también las posibilidades de avance son menores. Y por tanto ahí creo que está claro el desafío. ¿Y en particular tu partido no va un poquito tarde en esa definición? Las primarias son en junio. Pero la inscripción es pronto. Sí, pero yo creo que lo importante, mira, yo soy de la idea de las primarias no solo son hechos electorales y no pueden sostenerse solo en base a nombres. Son procesos políticos, por tanto, las candidaturas presidenciales tienen sentido, se sustentan y se vuelven competitivas en la medida en que también tienen claridad del proyecto, del programa o las ideas que representan. Y creo que para el Frente Amplio, que es un partido que le pone mucho énfasis a eso, que no naturaliza tampoco la disputa del poder, que nos interesa llegar a esa primaria pero con ideas muy claras respecto de la que aportar, nos interesa poder ganar esa primaria y por tanto liderar la alianza, y eso significa construir confianzas, conversaciones, para que todo tenga cabida y pueda ir fluyendo. Creo que tomarse el tiempo para eso no es estar retrasado, y son los tiempos que para nosotros han sido lo que nos hemos dado y creo que vamos a llegar bien al proceso. Claudio, en la derecha también se cuecen habas. Nos dejan de decir 2 cosas respecto a la Adelante. izquierda o a las izquierdas y luego pasamos a la derecha. Vamos a lo que dice Constanza. Lo primero es que yo coincido con ella en que si uno compara o analiza en detalle la situación de las izquierdas hoy en día respecto a lo que fue en el pasado, hay un eventual o incipiente triunfo de Gabriel Boric y su mundo, por llamarlo así. ¿En qué sentido? Hay que recordar que para las primarias anteriores no fue posible construir una primaria de las distintas izquierdas. De hecho, el cuadro era muy distinto. Algunos elementos de esa misma izquierda no quisieron tener primaria con el PPD. Eso terminó, como todos sabemos, ¿cierto? Hoy día todo indica que vamos a tener una gran primaria de las fuerzas oficialistas, y eso me parece que tiene mucho que ver con el proyecto de largo plazo de Gabriel Boric, del presidente Boric, digo, y el Frente Amplio, en orden a mantener justamente la unidad de las izquierdas. Yo creo que esa es una bandera, un propósito que no era evidente. Este gobierno perfectamente podría haber terminado con un impulso más fuerte de la centroizquierda por reivindicarse y levantar una alternativa distinta, y eso no va a ocurrir al parecer. Entonces, el punto de vista de la articulación electoral y la proyección política, yo creo que ahí las izquierdas, y en particular lo que buscaba el presidente Boris de proyectar una lógica de unidad a su sector, está resultando. Por cierto que eso deja abierto el debate en orden a
la paradoja que implica que antes se vetara al PPD y ahora Carolina Tobar puede ser la candidata. Pero hay una articulación, hay una unidad de las izquierdas, y las voces que dentro del mundo socialista y PPD decían que aquí había que ir por la vía propia, hoy día son minoritarias. Yo creo que eso es indudable. Y lo otro que quería decir respecto a la situación de las izquierdas es que hoy en día, también me parece que tiene razón Constanza, en relación a que el escenario electoral está abierto. Pero eso tiene que ver con lo que tú me ibas a preguntar, que en gran medida está abierto producto del desorden de las derechas también. Sí, pasemos ahí a la derecha. Hay primarias, ¿cómo ves el rol de Matei también, que está, creo, entre esta tensión de si agarrar los votos de más hacia la derecha de ella o usar este cordón sanitario, que también se ha usado mucho el concepto en Europa? ¿Cómo ves su rol también ahí? Hay una paradoja involucrada en esta situación que no deja de ser llamativa y que debiera llamar a reflexión a las distintas derechas. La elección inmediatamente anterior a la parlamentaria y presidencial de fin de este año es la elección, el conjunto de elecciones del año pasado, el 2024. En esas elecciones, la oposición en su conjunto, si uno mira alcaldes, concejales y consejeros regionales, obtuvo el triunfo en cantidad de candidatos electos y en el total de la votación. Y en gobernadores regionales, pese a que en la segunda vuelta tuvo un mal resultado, a nivel de cantidad total de votos de la primera vuelta también ganó. Por eso es que Óscar Landerreche y otras personas miraban este panorama en su conjunto y decían el mayor avance territorial de las derechas desde el 90 a la fecha. Entonces, que en ese cuadro el escenario electoral está abierto, solo se explica, o no única, pero principalmente por el desorden al interior de las distintas derechas, por la falta de capacidad de articulación y diálogo de la oposición. Y yo creo que esa es la noticia del minuto, que no tiene que ver solo con el hecho de que haya 3 candidatos que marcan, digámoslo así, importantemente en las encuestas. Tiene que ver con que estas distintas oposiciones a ratos se insultan en público, en cualquier caso no se tratan bien, no hay explícitamente al menos una coordinación de cara a la elección parlamentaria, hay una lógica de división. ¿Y por qué digo que el cuadro es paradójico? Porque hoy día en un contexto de crisis brutal de orden y seguridad pública, en que el país clama orden, digamos, a los 4 vientos, es el desorden justamente de la oposición el que le da vida y el que hace que la elección esté abierta de cara, digamos, a las posibilidades del oficialismo. Y yo creo que eso ocurre, entre otras cosas, por falta de liderazgo de las directivas de los partidos políticos de la oposición, pero también porque esto está cruzado por distintos estilos de hacer política, por distintos proyectos, y en eso hoy día las derechas, o el mundo que va de amarillo y demócrata a la derecha, no es capaz de articularse, y entonces, claro, se promete y se quiere ofrecer al país mayor gobernabilidad, pero hoy día la derecha, esto hay que decirlo derechamente, no proyecta la imagen de gobernabilidad que quiere, según el propio discurso, traer al país. Yo creo que eso es lo que ocurre en la derecha, y la verdad es que la noticia también está en pleno desarrollo, no es claro lo que va a ocurrir. Uno esperaría que exista al menos un diálogo de cara a la elección parlamentaria para que si van a haber 2 listas, exista un mínimo de articulación, pero lo cierto es que hoy día no hay noticia de que eso esté sucediendo. Pero, Claudio, ¿crees que hay algo en ser oposición que a veces desordena un poco? En el caso del oficialismo, sea quien sea, hay un claro líder, en el fondo, el presidente de turno. El ser oposición, así como le complicó a la izquierda antes, hoy día le complica a la derecha, ¿o hay algo de los liderazgos que tenemos hoy día en la derecha? Hay distintos factores. Está el tipo de liderazgos que existen. También hay antecedentes históricos. A las derechas le ha costado siempre articularse, coordinarse de manera debida. Está la irrupción de nuevos actores. Está una posición muy distinta a lo que había en el pasado. No es RN y la UDI, digamos. Esto es un cuadro mucho más complejo. Está la articulación o la presencia de distintos proyectos políticos. Hay partidos más preocupados de la gobernabilidad y otros más de reforzar el propio nicho. Hay diferencias en temas importantes, pero también hay, y no lo quiero dejar de decir, algo así como un engolosinamiento. Porque claro, uno mira las distintas encuestas y uno toma a Johannes Kaiser, Evelyn Matei y José Antonio Kast, proyecta base 100, y eso lleva, dependiendo de la encuesta, del orden del 60%. Y cuando está ese cuadro presente, la verdad es que los distintos incumbentes o los distintos candidatos se engolosinan. Y yo creo que eso es una, del punto de vista de la oposición, de lo que quiere el mundo de la oposición, una tremenda irresponsabilidad. De hecho, lo que le pasa al electorado de derecha, yo diría, resumiéndolo así, es que no entiende lo que ocurre. ¿Por qué no se articulan? ¿Por qué no son capaces de conversar? Escuchemos a Constanza también qué opina del sector del frente, pero te quería además agregar una pregunta, porque aparte de los factores que decía Claudio, uno podría pensar que
la sensación de carrera corrida que había el año pasado en la oposición de una elección que parecía muy ganable, tal vez despierta el apetito para más conflictividad. Y entonces te lo pregunto en el sentido contrario, la sensación de que la elección está abierta, ¿cuánto les puede impactar a ustedes también en esa armonía que tú nos describías que han logrado? A ver, de nuevo, como poquito contexto, yo creo que este año efectivamente es especial, porque además el primer año es la primera elección presidencial que vamos a tener con voto obligatorio. Y las últimas elecciones donde se han incorporado estos casi 4 millones de nuevos votantes, yo creo que tiene a todos los sectores políticos tratando de entender el Chile de hoy, que es distinto al Chile del 2017 y nosotros desde nuestro sector al menos lo tenemos claro. Es distinto al 2017 cuando emergió el Frente Amplio, es un Chile distinto al 2021 cuando salió electo el presidente Boric, y hoy día la pregunta seria que hay que hacerse es, bueno, ¿cuál es el Chile, o al menos que se configura o se expresa electoralmente cuando todos tienen que ir a votar? Y creo que ahí la segunda dificultad es que para un último año de gobierno siempre es complejo en la medida en que, como está marcado por lo electoral, sobre todo con una derecha muy dividida, hay distintos flancos los que tener que enfrentar, sobre todo para los desafíos legislativos que todavía quedan por delante. Pero ahí depende de nuestro sector seguir actuando con unidad, que no empiece a pasar lo mismo de que cada uno trate de agarrar sus propios sectores a propósito de la parlamentaria y termine desordenándose todo el escenario. Yo creo que ahí ese es nuestro desafío. Ahora, al frente, y quizás, la tercera dificultad creo que tiene que ver con lo que decías al principio. Hoy día para todos los gobiernos está siendo más difícil intentar justificar su proyección. Si uno mira lo que ha pasado en Latinoamérica, salvo México, y Bukele, uno podría decir, ha habido alternancia permanentemente, incluso cuando han ganado las derechas más extremas anteriormente. O sea, la impugnación hoy día sigue siendo una fuerza muy potente para definir algunas elecciones. Pero creo que en este caso, la capacidad de unidad que hemos tenido, creo los avances del gobierno y también el desorden en la derecha, como dice Claudio, que es cierto, nos permite decir, a ver, creo que acá hay un espacio a poder construir una visión, digamos, de continuidad o de consolidación en un próximo periodo. ¿Qué es lo que yo veo al frente? En la derecha, yo coincido con Claudio en esta dimensión de vemos algunos nuevos actores surgiendo y que piensan que le dieron el palo al gato, ¿no? De a quién hay que convocar, y eso termina dejando de ver muchas veces el panorama completo. Yo siempre he dicho, ojo, las encuestas son fotos, no son la película completa. Estamos todavía, recién vamos a entrar a abril, las elecciones son en noviembre, y por tanto todo lo que pueda pasar entre medio está por verse. Pero lo que sí veo es, por ejemplo, una candidata Matei con un grado de indefinición política bastante grande. Donde por un lado reivindica la necesidad de revivir el piñerismo, ¿no? Como todo este etos, se junta con Cecilia Morel, construye ese etos, pero por otro lado empieza también a tratar de asociarse o de darle señales a las otras derechas desde una perspectiva incluso más pinochetista, la pena de muerte, o sea, con un discurso bien de retrocesos. En este esfuerzo yo me imagino de convocarlo a toda una misma primaria, en el fondo de decir aquí somos todos bastante parecidos o tenemos cosas en común. Pero creo que siendo una candidata desde la centro derecha a la izquierda, a la derecha más tradicional, no se puede representar, digamos, a la ultraderecha y a la centroderecha al mismo tiempo. Yo creo que ahí hay una definición que tomar. Y respecto de Kaiser, creo que efectivamente ha sido, digamos, el fenómeno hasta ahora en materia de candidaturas, que está envuelto de esta cáscara de la novedad, de lo nuevo, de la fuerza, etcétera, pero que cada vez que va a una entrevista y lo aprietan un poco, uno empieza a ver que en realidad sus propuestas no tienen mayor fundamento, que también se empiezan a diluir. Es una candidatura que si bien ahora conformó un partido, nadie sabe bien cuáles son sus aliados o sus amigos. Y por tanto creo que ahí también hay una debilidad que mirar. Y Kast, bueno, creo que ha caído en un grado de irrelevancia igual en el debate, que ahí hay que ver cuál es el camino que va a terminar siguiendo Republicano.
Por un escenario abierto, un tanto en cómo se cierra este año y el legado del presidente, como en las elecciones y los resultados que tendremos en noviembre. Con eso vamos llegando al final de este capítulo. Muchas gracias, Constanza y Claudio, por su tiempo y por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y también nos despedimos de quienes nos escuchan. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a Spotify y a encontrar los mejores momentos de esta conversación en la cuenta de Instagram del Centro en @Centro de Políticas Públicas UC. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones que moldean a nuestro país. Acompáñanos en el próximo capítulo en Spotify y YouTube. ¡Te esperamos!